Bueno, buenos días a todos los que se han conectado con nuestra videoconferencia desde el estudio. Eh, la verdad que estamos sorprendidos del nivel de adhesión que hemos tenido en esta oportunidad, que ha sido muy superior al de los niveles tradicionales. Suponemos que tiene que ver mucho con el tema. Bueno, hoy es el Día del Maestro, es 11 de septiembre, y así que muchas felicidades a todos los maestros, me incluyo. Y por otro lado, tres o cuatro aclaraciones como son las habituales. En primer lugar, todas las consultas que ustedes nos quieran hacer durante la videoconferencia la pueden hacer a consultas@dediego.com.ar, de modo tal que yo recibo las consultas y las voy contestando durante la videoconferencia, en la medida que las pueda intercalar. La aclaración es que si hay alguna pregunta que queda sin contestar, cuando termina la videoconferencia, nosotros hacemos un paquete entre las transparencias, los slides y las preguntas con sus respuestas y se las enviamos a todos los que se hayan suscrito a la videoconferencia. Así que nadie va a quedar con preguntas sin contestar y todo el mundo va a tener preguntas y respuestas por escrito, además de todos los slides de la videoconferencia. Bueno, hoy vamos a tratar un tema de una complejidad inusual porque se ha convertido el ausentismo en un verdadero flagelo para muchas empresas y de hecho cuando uno observa el derecho comparado y los recursos que se están utilizando en otros países, se han, eh, se han desplomado ídolos que eran famosos por el presentismo que tenían en las empresas, como Corea del Sur, Japón y el mismo Estados Unidos, sobre la base de que ha crecido en forma inusual el ausentismo por distintas causas, por distintas razones, y también por nuevas motivaciones que contábamos, con las que no contábamos en el pasado. Bueno, vamos a comenzar primero con una introducción de tipo general. ¿Estoy bien ahí? A ver. Bárbaro, muchas gracias. Nosotros siempre comentamos cuando hay consultas sobre el tema del ausentismo, algo que es muy importante tener en cuenta en todas las empresas. La lucha contra el ausentismo no es una lucha temporaria, es una lucha permanente, en primer lugar, y en segundo lugar, no es una lucha con un tema puntual y con una causa específica, sino que es una lucha y una batería de recursos que deben implementarse desde antes del ingreso del trabajador hasta después de la desvinculación del trabajador. O sea que es una operación que tiene que desarrollar recursos humanos y operaciones en las empresas que contempla toda la vida laboral del trabajador, inclusive antes de ingresar, y también incluyendo después de egresar. Y vamos a ver por qué estamos haciendo estas dos reservas, ¿no? Que la lucha contra el ausentismo es una lucha de tipo permanente y que además comprende esta gama muy amplia de alternativas en el tiempo y en el espacio. Bueno, en primer lugar, porque hay muchas fallas que llaman mucho la atención en las empresas desde el punto de vista, por ejemplo, del proceso de selección. En, nosotros tenemos muchísimos casos de trabajadores que presentan licencias por enfermedad, habiendo ingresado a la empresa con enfermedades endémicas como por ejemplo el mal de Chagas, o con condiciones físicas que no son aptas para el tipo de tarea que tiene que desarrollar. Entonces, si ya partimos de fallas y de errores de selección en el momento anterior al ingreso,
Mucho más graves después son las fallas que producimos durante el proceso cuando queremos corregir a una persona que tiene una inflamación cardíaca que no le permite respirar bien y que no le permite hacer tareas de esfuerzo, o ingresamos un trabajador que tiene varices y resulta que la tarea que tiene que hacer es siempre de pie, en fin, muchas cosas que son absolutamente elementales y que no se tienen en cuenta. Eh, Existe también una causa, y por eso lo mencionamos en el primer slide, que hay una causa básica en el ausentismo que tiene que ver con la caída de la productividad, y esto está relacionado con temas no solamente de derecho individual, sino también con temas sindicales. Por ejemplo, en muchos lugares se ha producido una especie de auge espontáneo de las asambleas de personal, con la detención parcial o total de las actividades de la empresa para hacer la asamblea. Eso forma parte también de la medición del ausentismo. El segundo tema que también llama mucho la atención y que es un tema para contemplar en especial es la solidaridad con el ausentista de los servicios médicos de la obra social sindical, de, si no todas, la mayoría. Es decir, que no estamos hablando solamente de los casos de fraude, que de por sí tienen alguna relevancia, sino también estamos hablando de las situaciones especiales que se presentan cuando hay un conflicto entre la empresa y el médico del trabajador, y en ese conflicto termina jugando un papel importante el médico de la obra social, obviamente siempre colocándose en la posición de defender al trabajador y muchas veces en forma arbitraria o exagerada. También hay un aumento de la falta de responsabilidad del trabajador en el contexto de su empresa, de su actividad y en el contexto también del equipo. Hoy nadie trabaja en forma aislada, la mayoría trabaja en equipo, y entonces cuando un trabajador se ausenta sin aviso o sin justificación, no solamente perjudica a la productividad de la empresa, sino también perjudica la responsabilidad de su equipo, que muchas veces tiene que sustituir con un esfuerzo adicional su ausencia. La otra dificultad que produce, y con esto terminamos con esta pequeña introducción, la otra dificultad que produce el ausentismo es la falta de solidaridad con los demás trabajadores, en el sentido de que el trabajador que tiene que hacer la tarea, una tarea determinada, falta, de algún modo lo tienen que suplir, lo tienen que cubrir el resto del equipo, y eso termina siendo un acto de falta de solidaridad. En muchos equipos de trabajo donde funciona el mecanismo de autogestión y de autosupervisión, este tipo de situaciones, el propio equipo los corrige y los trata de ordenar justamente para preservar la solidaridad del conjunto y para evitar que un acto de abuso de alguno de los trabajadores termine actuando en detrimento del resto. Vamos a empezar entonces un poco para ver las causas del ausentismo, no solamente porque las causas son múltiples, sino porque, bueno, no puedo... Bueno, en primer lugar, los tipos de ausentismo que tenemos en general, además de las situaciones de fraude que vamos a ver después desarrolladas en especial, tenemos por causas patológicas, fundamentalmente enfermedades y accidentes del trabajo o de los riesgos del trabajo y las enfermedades y accidentes inculpables. Tenemos las causas biológicas, el caso de la maternidad, de la lactancia. Tenemos también
eh, el ausentismo originado en determinadas licencias, en determinadas ausencias que el trabajador inexorablemente tiene que tener por alguna causa especial. Tenemos un volumen muy significativo entre los tipos de ausentismo por el ausentismo sin causa. Últimamente hemos visto muchísimos casos en determinadas localizaciones que están cerca, por ejemplo, de un estadio de fútbol, que después de un partido importante de ese estadio, en la zona en la que se encuentran los trabajadores, el día lunes hay un ausentismo del 20 o del 30%. También últimamente tenemos una importante incidencia del ausentismo con lo que ha ocurrido con las inundaciones, así que tenemos muchas que son causas de fuerza mayor o caso fortuito que son difíciles de evitar y que son también difíciles de combatir hasta que no se normalicen las condiciones climáticas. Y después tenemos muchos casos de ausentismo que están ligados a alguna patología, aunque hoy ya no están tan de moda. La gripe A en su momento tuvo un papel importante en lo que era la amenaza de una epidemia, y fue muy importante también la cantidad de medidas que se tomaron, al punto de que en muchas empresas, durante esos 2 años donde la gripe A se convirtió en una amenaza, hubo menos ausentismo por todas las medidas de prevención que se tomaron que en épocas en condiciones, digamos, no había estas mismas amenazas. Por último, tenemos dos tipos de ausentismo que son los más difíciles de combatir, y es cuando uno se dejó estar, o cuando uno dejó que el ausentismo creciera en forma sistemática y que crecieran muchos vicios que tienen que ver con flexibilizar las medidas de prevención del ausentismo, en donde primero se transforma en una omisión crónica, pero puede llegar a ocurrir, como a nosotros nos ha pasado en algunos lugares como Zárate y Campana, o nos ha ocurrido también en la zona del Gran Rosario, o nos ha ocurrido en ciudades importantes de la provincia de Buenos Aires como Bahía Blanca, que en determinados lugares, por la suma de malos hábitos, alguna relajación en las medidas que se tomaban, y también una falta de contribución a la lucha contra el ausentismo del servicio médico, se convirtieron en ausentismos estructurales con porcentajes muy altos que históricamente se mantuvieron en esos niveles y que son muy difíciles de bajar. Estos comentarios finales que hay en este slide tienen que ver con enseñanzas clásicas que uno da en la facultad y que tiene mucho que ver con la paz social interna y con el equilibrio dentro de una organización. No hay nada peor para un buen trabajador que ver que en la empresa tratan igual a un mal trabajador. No hay nada más grave para un buen trabajador que a un mal trabajador se lo remunere igual. Y no hay nada más injusto que no premiar al que cumple y no sancionar al que no cumple. Entonces, en definitiva, lo que les quiero significar es también el hecho de que haya un sistema de premios y castigos, de que se controle al simulador y se lo sancione, y de que se trate con cuidado al trabajador que actúa de buena fe, aun cuando el trabajador padezca alguna patología, aun cuando tenga alguna falla, eso hace a la esencia y a los fundamentos de la búsqueda de una organización que pueda operar en forma armoniosa. Un poco para terminar, les aclaro lo mismo que les dije al comienzo. Nosotros vamos a distribuir los slides a todos los que se inscribieron. Vamos a distribuir también las preguntas, todas las preguntas, aún las que no hemos dicho en pantalla, con todas las respuestas. Vamos a agregar algunos temas que nos han pedido, esto de las fórmulas para el cálculo del ausentismo y de los mecanismos que se utilizan en las empresas para hacer las estimaciones y las proyecciones. Y bueno, los invitamos a las próximas
videoconferencias que ya están programadas. Como siempre, ustedes saben, detrás de todas estas videoconferencias hay un gran equipo que estaba trabajando. Estaba Marcelo Rodríguez en la parte tecnológica, Alejandra en la asistencia directa a esta conferencia, está Laura y Verónica trabajando en todo lo que es las inscripciones, el equipo de administración haciendo, completando el proceso de inscripción y facturación. En definitiva, estas videoconferencias en donde aparece una o dos personas nada más, es todo un equipo que está desarrollando este nuevo servicio del estudio a toda la comunidad empresaria. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.